Continuamos ahora con implicancias de la afectividad en una paciente con esclerodermia, a cargo de la licenciada Analía González, especialista en clínica con orientación psicoanalítica, docente universitaria de la Universidad de la Marina Mercante e investigadora de la misma, junto con la licenciada profesora Verónica Mesa, profesora de enseñanza media y superior en psicología y licenciada en psicología, especialista en psicoterapia de adultos, en orientación sistémica y cognitivo-conductual, maestranda en docencia universitaria y miembro del comité PNIE de AIBA. Hola, buenas tardes. Les voy a pedir que me confirmen cuando se vea en pantalla completa, por favor. Ahí se ve en pantalla completa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a AIBA, que siempre nos brinda la oportunidad de compartir nuestros trabajos. Bueno, al comité, por supuesto, por el apoyo de cada día. Y a los que nos están viendo en este momento, gracias por haber elegido acompañarnos en el día de hoy. Les comento qué es lo que vamos a compartir en esta oportunidad. La esclerodermia sistémica, también conocida como esclerosis sistémica, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la fibrosis de la piel y el compromiso de múltiples órganos internos. Y si bien es una patología de baja incidencia, su curso crónico, progresivo, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, no solamente por las manifestaciones físicas que presenta, sino también por las repercusiones emocionales que genera esta patología. En el caso de la esclerodermia sistémica, hay una relación muy particular entre afectividad y el estado inmunológico. Es relevante. Los factores emocionales, tales como el estrés, la ansiedad, la depresión, pueden impactar en la respuesta inmunitaria de los pacientes, agravando o aliviando los síntomas de las enfermedades autoinmunes. Por supuesto que esto también afecta la adherencia al tratamiento y la percepción del dolor y la capacidad de afrontamiento de los pacientes. Entonces, en este trabajo vamos a explorar la influencia de la afectividad en una paciente con esclerodermia sistémica, analizando cómo sus emociones y el bienestar psicológico pueden mediar en la evolución de la patología. Y además vamos a abordar la relevancia de poder adoptar un enfoque integral, multidisciplinario, que incluya no solamente el manejo físico de la esclerodermia, sino también el apoyo psicológico que es necesario para mejorar los resultados clínicos y, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Brevemente voy a contar algunos aspectos de la patología. Bueno, es una enfermedad multisistémica, se caracteriza por presentar ciertos cambios inflamatorios, vasculares y escleróticos de la piel y en los órganos internos también, en particular pulmón, corazón, tracto intestinal. La progresión de la enfermedad va a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, debido a estas complicaciones graves que se presentan en los pulmones y corazón. Y a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, esta no suele cursar con brotes. Vemos a continuación cómo afecta brevemente a los distintos sistemas. Con respecto a la afectación vascular, va a ser el fenómeno de Raynaud uno de los primeros síntomas de la esclerosis sistémica. Este se caracteriza por episodios de vasoespasmo en las extremidades, especialmente manos y pies, afectación cutánea. En la esclerosis sistémica limitada, el engrosamiento de la piel va a ocurrir de una manera progresiva, ¿sí? De las zonas distales de las extremidades y el rostro. Con respecto a la afectación musculoesquelética, bueno, se producen contracturas que están provocadas por la fibrosis. Estas son muy comunes, especialmente en manos y codos. Las complicaciones en articulaciones, músculos y tendones también son frecuentes. Con respecto a la afectación gastrointestinal, es una de las complicaciones más comunes, ¿sí? Después del síndrome de Raynaud que mencioné anteriormente y los problemas cutáneos, y puede afectar cualquier parte del tracto digestivo. Con respecto a la afectación respiratoria, las complicaciones pulmonares son las más graves y las más comunes en la esclerosis sistémica y representan una de las principales causas de muerte. Y la afectación cardíaca, aunque es menos frecuente que otras complicaciones, se observa más en la esclerosis sistémica difusa, ¿sí? Con respecto a la afectación renal, la crisis renal puede ser letal en estos casos, ¿sí? Y suele ocurrir con frecuencia en los primeros 5 años del curso de la enfermedad.
Y finalmente, la disfunción sexual también está presente, aunque muchas veces subdiagnosticada. Las mujeres con esclerosis sistémica suelen presentar problemas sexuales con frecuencia, como sequedad vaginal, dolor durante las relaciones, ¿sí? En comparación con la población general y con mujeres que presentan otras enfermedades crónicas. Con respecto a la etiología, si bien no hay un consenso, sí se reconoce la presencia de factores genéticos, factores ambientales y emocionales que están en un permanente interjuego. Y también hoy vamos a sumar el enfoque, para indagar sobre la etiología, el enfoque de las series complementarias de Freud. Le doy la palabra a mi Bueno, compañera. muchas gracias. Bueno, les voy a presentar brevemente de qué se trata este caso que hemos trabajado con Verónica. Es una paciente de 39 años, en la actualidad fue diagnosticada con esclerodermia sistémica en 2015, luego de su primer divorcio, teniendo en ese momento a su hijo mayor con 10 años. Empieza con una serie de síntomas que contemplaban la fatiga crónica, el entumecimiento de manos y pies, que se vuelve bastante frecuente, algunos problemas respiratorios, dificultad en respirar, dolores en las articulaciones. Tuvo una serie de estudios y deambuló por varias instituciones hasta que le diagnostican esclerodermia sistémica. En ese momento comienza un tratamiento interdisciplinario que llevaba a cabo el Departamento de Neumonología y de Reumatología, con apoyo del Departamento de Endocrinología. Tiene buena adherencia en ese principio al tratamiento y hay algunos años donde la paciente logra disminuir sus síntomas y demás. Luego, en 2018 se produce un salto en los síntomas, aparecen síntomas bastante más graves, como el fenómeno de Raynaud, no tanto por lo que implica, sino por a lo que deja sometida a la paciente, o sea, cierta incapacidad, imposibilidad de mover sus manos porque tiene este entumecimiento, una reacción muy fuerte a los cambios de temperatura, sobre todo a las temperaturas frías. Empieza a haber lesiones alrededor de las uñas, sobre todo en las manos, en los pies y otras lesiones cutáneas. Y aquí el equipo interdisciplinario le aconseja también tratamiento psicológico y psiquiátrico. Así que ahí es donde conozco a esta paciente, en 2018. Por un lado tiene una buena adherencia, al menos al principio, a todas las indicaciones y a los tratamientos, pero después le cuesta mucho sostenerlos en el tiempo. Es una paciente que ha desertado varias veces de sus tratamientos y vuelve cuando su condición ha desmejorado mucho. Y está condicionada por algunas cuestiones afectivas y sociales. Cuando se encuentra en un estado de mayor bienestar, está con los síntomas más controlados, y en las situaciones estresantes hay un aumento de los síntomas y de un deterioro de su condición física. Ella está siendo tratada con inmunosupresores para reducir la respuesta autoinmune, un bloqueador de los canales de calcio, porque esta enfermedad produce un exceso de calcio, esteroides para controlar la inflamación, porque tiene procesos inflamatorios muy dolorosos, y además protectores gástricos, porque en general tiene muchas dificultades a nivel gástrico. Si querés pasar a la otra diapo. Como estamos hablando de la importancia de la afectividad y demás, nos pareció ilustrativo plantear la situación familiar de la paciente, es decir, el genograma. Como dije antes, es una paciente de 39 años, que tiene 2 hijos, uno de 18 años y uno de 7 años. En este momento está conviviendo
con este hijo de 7 años, y su mamá, porque tiene un estado bastante delicado de salud. En este año particularmente ha tenido varias internaciones por neumonías, y en este momento está usando oxígeno de forma permanente, con lo cual se ha reducido su autonomía y depende del cuidado, en este caso de su mamá. Una mamá con la que ha tenido una relación bastante particular. Cuando una vez que ella nace, su mamá y su papá eran una pareja formada. Después de su nacimiento, su papá las abandona, su mamá no puede hacerse cargo de ella y la lleva a La Pampa, donde vivían sus abuelos, o sea, los abuelos maternos de la paciente, es decir, los padres de su mamá. Es criada por estos abuelos desde el año hasta los 13 años. A los 13 años los abuelos vienen a vivir a Buenos Aires y se reencuentra con esta madre. A esta madre durante todos estos años, es decir, la infancia y la adolescencia, la veía solamente en las vacaciones, donde compartía cierto tiempo con ella. Es decir, que su familia vincular pasan a ser sus abuelos maternos y 3 tíos que convivían también en ese momento con estos abuelos, que se transforman un poco en su sostén. 2 tías que hasta el día de hoy son muy cercanas y están muy pendientes de su salud, y un tío que es una especie de hermano, fue criado con ella como si fuera un hermano. El despertar de la enfermedad coincide con posterior al primer divorcio, cuando su hijo mayor tenía 10 años, y el recrudecimiento de su enfermedad coincide con la segunda relación que ella tiene, donde tiene este hijo que hoy tiene 7 años, una relación con una persona que tenía problemas de consumo y conductas violentas, por lo cual ella queda en una situación de mucha vulnerabilidad afectiva, hasta que en 2022 se separa, y ese es un momento donde nuevamente recrudece la enfermedad. Podemos decir que cada vez que los síntomas se presentan de una forma mucho más duras y más determinantes para ella, está pasando por un momento de estrés muy importante. Si querés pasar a la siguiente, Vero. Sí. ¿Qué nos encontramos en relación a los aspectos afectivos de esta paciente? Mucha dificultad para expresar sus emociones. Si bien tiene muy buena verbalización y procesos racionales muy concretos, le cuesta conectar con sus emociones. Hay una sintomatología depresiva moderada, controlada a partir de la medicación. La enfermedad le significó un gran impacto emocional, porque es una enfermedad que cambia mucho el aspecto de la persona. O sea, su cara tiene un aspecto de máscara, con las comisuras de los ojos, de la boca y de la nariz muy tensas, la imposibilidad de mover sus manos. Entonces esto la ha llevado a momentos de mucho aislamiento afectivo, un poco por el cómo se ve, un poco por el cómo se siente, y por algo que también decían recién las colegas, esto de la incomprensión de la enfermedad respecto del entorno. Si bien el entorno es un entorno contenedor y muy presente para ella, incluso desde lo económico, porque hoy por hoy no puede trabajar, y entonces entre su mamá y sus tías son su apoyo económico. Hay una dificultad para entender todo lo que implica el padecimiento de esta enfermedad. Y como dije antes, sus síntomas empeoran cada vez que hay una situación estresante muy aguda, que también coincide con algunos momentos en los que se toma un tiempo de nuestro espacio terapéutico, incluso hasta de sus consultas médicas y demás. ¿Querés pasar a la otra, Vero? Hay una experiencia de desamparo que ha vivido esta paciente y que permanentemente revive como una mortificación. Siente cierta culpabilidad en relación a la separación de sus padres, al abandono de este padre.
Hay una serie de duelos no elaborados, su primer divorcio, el tener que quedarse solo con su hija con su hijo de 10 años. En ese momento también se produce la muerte del que había sido su novio de la adolescencia, de una manera traumática. Tiene poca capacidad de historización o una historización deficiente, es decir, que hay muy poca ligación entre la afectividad y la palabra, tiene poca conciencia de enfermedad, si bien ella desde lo intelectual va teniendo registro de su deterioro, hay algo que le imposibilita comprender en toda su dimensión la gravedad de su enfermedad y su deterioro también. Y por lo mismo vincularlo con las experiencias, ¿no? Si bien por momento le invaden muchos miedos, temores, incertidumbre, por otro lado hay una desconexión de todo eso. ¿Querés pasar a la otra? Sí. Un poquito, ¿qué es lo que se trabaja, ¿no? Aquí, cuando la paciente no es capaz de elaborar algunas cosas, es en este caso el analista el que presta algunos significantes, ¿no? Vamos tratando de señalar algunas cuestiones para que se produzca una simbolización, una relación entre la afectividad y la palabra, para tratar también de generar nuevas representaciones y sobre todo una ligación afectiva, que si bien no es que le falte contención afectiva, es ella la que no puede generar estas vinculaciones positivas. En general todas sus relaciones terminan siendo de mucha dependencia afectiva. Licenciada, tenemos Lo que ir fue. redondeando por una Sí, cuestión de tiempo, ¿sí? perfecto. Eh, un Avanzo, poquito decime. mostrar, Sí. sí, avanzar y un poquito mostrar la importancia, bueno, de todo lo que implica la afectividad del tratamiento y bueno, Ibero va a cerrar con algunos aportes de la psicoinmunología. Bueno, muchas gracias. Bueno, avanzamos un poquito entonces. Y sí, quería sumar los aportes de la psiconeuroinmunología, inmunoendocrinología PNIE, que en las últimas décadas, bueno, se ha convertido en una disciplina emergente que ha progresado significativamente las ciencias de la salud y también en el campo de las neurociencias. ¿Sí? Puede definirse la PNIE como un campo científico que es transdisciplinario, porque está dedicado al estudio, la investigación de mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro y sistemas que son responsables del mantenimiento homeostático del organismo, así como también de sus implicancias clínicas. Y quería compartir que hemos compartido estos postulados de la PNIE que son considerados como una guía para poder comprender tanto al ser humano como a los procesos de salud y enfermedad. Estos postulados incluyen los principios de multifactorialidad, multidimensionalidad biológica, cognitiva, psicoemocional, sociológica, espiritual, ¿no? Además de conceptos tales como la convergencia temporal, pasado, presente y futuro, y la plasticidad epigenética neurológica y, por supuesto, PNIE. Recupera, además, o está fundamentado a nivel epistemológico, la PNIE, tanto en el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, ¿sí? La teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, que se van a alejar del determinismo, de la causalidad lineal y de las certezas pronósticas. Entonces, como para concluir esta presentación, sí queremos destacar la importancia de considerar los aspectos afectivos en el tratamiento de la esclerodermia sistémica, reconociendo que la atención a la salud mental y emocional tiene que ser un componente clave en la atención médica de las enfermedades crónicas complejas como esta. Con respecto al vínculo que existe entre afectividad positiva y salud, también se evidencia que hay una conexión entre ambas, ¿sí? Lo vimos claramente en el desarrollo del caso. Se estima que el desarrollo de sentimientos y emociones positivas puede funcionar como un factor protector de la salud y bueno, y por supuesto, destacar la importancia de un enfoque transdisciplinario,
¿sí? Porque la naturaleza integral del ser humano va a abarcar tanto aspectos psicosomáticos como sociales, como espirituales, que requieren este tipo de abordaje para poder brindar una atención integral y de calidad a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, muchas gracias, Verónica. Excelente, excelente la exposición y la manera de relacionar justamente el caso con la teoría. Así que muchas, muchas gracias por la participación.